Ampliando lo que pasó el fin de semana con la visita del presidente Javier Milei, Ujú. porque estamos en contacto a través de una videollamada con Iván Fonteina, Ajá, quien sí, es sí, sí. integrante de las Fuerzas del Cielo, esta Ujú. agrupación que mencionábamos hace un ratito que, bueno, tuvo su primera aparición estelar, podríamos Sí, decirlo, en la ciudad. Y qué Y gran estreno tuvieron, ¿eh? sí, sí, exactamente. sí. Bueno, Iván, saludamos. Leila, Fabricio y Flor te saludan, buen día. ¿Qué tal, Iván? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a comunicarnos con ustedes. Iván, eso es lo que decíamos hoy. Este fue, en lo que es Resistencia y Corrientes, como el debut oficial de las Fuerzas del Cielo. Y sí, se podría decir que sí, tuvimos la particularidad de que a una semana del evento que se hizo en el Movistar Arena, el presidente visitara nuestras dos ciudades y nuestras dos provincias, así que sí, de alguna manera sí. Ujú. Iván, ¿cómo surge esta agrupación? Bueno, las Fuerzas del Cielo son básicamente un movimiento inorgánico de liberales. Esto es lo que lo diferencia de una estructura como un partido político, Ujú. que es orgánico precisamente, tiene una estructura, tiene autoridades. La Fuerza del Cielo pretende ser algo más como una salvaguarda de la moral, de los ideales, de la filosofía, del presidente y de las ideas liberales. Muchos de los chicos dicen que somos la guardia pretoriana, Ujú. precisamente en paralelismo con el simbolismo que tiene el movimiento con, con la cultura romana. Ujú. Y bueno, ¿y cómo vivieron este fin de semana la presencia de Milei en las dos ciudades? Eh, ¿Qué balance hacen? Algunos mirando, incluso mira, teníamos la palabra de un dirigente peronista histórico como Rafa González diciendo que le pareció un acto importante, que le salió muy bien realmente, que fue un acto Que dejó a buena la altura, presencia. que fue un acto a la altura de la presencia de Milei. ¿Cómo lo vieron ustedes? Bueno, pero que nada, muchas gracias por esas Sí, sí, palabras sí, muy, entonces. muy. La verdad que lo vimos bien. En particular, estoy contento y orgulloso del trabajo de los chicos de la Fuerza del Cielo, tanto en Chaco como en Corrientes, porque teniendo en cuenta que son dos lugares, o sea, se hizo el acto en dos lugares distintos, con particularidades muy distintas. En Chaco fue en la Plaza Belgrano, Ujú. eh, teniendo en cuenta que estábamos un poco más apretados, digamos, y en Corrientes todo lo opuesto, que fue en la Costanera. Eh, pero sin embargo se estuvo a la altura en los dos lugares, se demostró la responsabilidad que hacía falta, se nos pidió que colaboramos con el orden y lo hicimos. En un momento se priorizaron las fotos, el choluleo, por sobre el cuidado de las personas, porque entendíamos que iba a haber mucho agolpamiento y eso era lo que nosotros pretendíamos cuidar, que las personas no se golpeen precisamente. Ujú. Eh, Decíamos antes de cruzar a Corrientes, viendo cómo fue en Chaco, que queríamos cordialidad, que queríamos defender al presidente y a lo que representa el presidente, y creo que se cumplió, así que en ese sentido estamos muy ¿Qué, contentos. qué significa que el presidente entre en la movilización de esa manera, amontonado, saltando ustedes, bueno, haciendo el baile, olas de acá para allá y él en el medio? ¿Qué significa para ustedes que lo siguen esta posibilidad? Y el fenómeno Milei es bastante particular, ¿no es cierto? Nosotros en el Club de Libertad en Corrientes lo hemos visto cuando venía a dar charlas y éramos pocos los que lo escuchábamos. Rápidamente, esto les estoy hablando por ejemplo 2017, 2015, rápidamente 2019 veíamos cómo la Junín, por ejemplo, en Corrientes se llenaba de gente queriendo entrar a escucharlo. En 2 años es elegido diputado y en 2 años elegido presidente. Es un fenómeno bastante particular. Para nosotros es muy agradable que esto se dé así. Por ahí se dice que estuvo poco tiempo, pero me agarro lo que usted dice. Si se quedara más tiempo, creo que sería muy difícil la Controlar. organización, porque por ahí es muy fácil quedarse con la explicación del fenómeno Milei, se dice por ahí que ganó por el enojo, pero después tenés chicos que eligen comprar libros para leer libros que en la universidad no se dan, o por ahí se dice que Milei apunta al algoritmo, y después te encontrás con fenómenos como este que usted menciona, en donde Milei pisa una ciudad y la gente se agolpa con tal de tocarle aunque sea la mano.
En algunos casos te aparece una figura, un paralelismo con una figura religiosa. La verdad que es bastante extraordinario, es bastante, para nosotros nos alegra porque creemos en las ideas y creemos que de esta manera se van a sostener las ideas. Iván, Sí. Bueno, dos preguntas de mi parte. Una, ¿las Fuerzas del Cielo está conformado principalmente por jóvenes? Sí, Ujú. sí, eso es un hecho. En Chaco, los referentes o los que están organizando, los que tomaron la posta, como se pueda decir, son Iván Giocker, Damián Domínguez, Iván Giocker diputado, Damián Domínguez tiene un medio de comunicación, un stream, un canal de stream en YouTube que se llama Afuera. Y bueno, en Chaco también somos chicos que en mi caso y en el del otro chico, Sebastián, estamos también, obviamente, del sector privado, estudiantes, recién recibidos, trabajando, y bueno, principalmente por jóvenes, sí. Sí, Pero, a ver, otro paréntesis, somos jóvenes que de alguna manera, somos jóvenes que lo apoyábamos a Milei desde antes que fuera presidente y que apoyábamos las ideas desde antes que fuera presidente. Así sí. que Y la segunda está relacionada con tu profesión. ¿Te recibiste o te estás por recibir de politólogo? ¿Qué análisis haces de esto, ¿no? De la presencia de la juventud en la política y en el acompañamiento a Milei principalmente. sí, me faltan unas materias. Realmente corté la facultad por hacer política y bueno, ahora retomé y por eso me faltan materias. Pero sí, la verdad que el fenómeno Milei sin el acompañamiento de la juventud quizá no se podría ver. Por ahí esa es una de las diferencias que tiene con el gobierno de Mauricio Macri. Creo que el apoyo de la juventud puede generar una sostenibilidad mucho mayor que la que tuvo el proyecto Mauricio Macri en su momento, además de que tenemos que tener en cuenta que el gobierno de Milei, la gestión de Milei está dando señales claras de un avance hacia los objetivos que se plantearon. Se bajó la inflación, se conserva el superávit fiscal, entre otras cosas se bajan impuestos, que también se dijo que se buscaba bajar impuestos. Creo que los resultados también son una contraparte del apoyo. Creo que el apoyo es un agradecimiento a que se cumplan estos objetivos que, como vuelvo a repetir, son ideas y son posturas que nosotros ya teníamos previo al aparecimiento de Javier Milei. Ahora que apareció Milei y que les está saliendo algunas de las cosas, ¿cómo no apoyar, no es cierto? Iván, lo que te quería consultar es que cuando surgen estas fuerzas del cielo, había mucha comparación de también que eran como la cámpora de Milei. Muchas veces, por ser parte de un movimiento, apoyan 100% las ideas en este caso, de Javier Milei ustedes. ¿Son críticos con algunas situaciones? Por ejemplo, el otro día sí estuvo Iñaki aquí con nosotros y él dijo que sí, que las cosas que él le parece que Javier no las hace bien, sobre todo en redes sociales, se las comenta y bueno, o sea, le deja su punto de vista. ¿Ustedes también son críticos con las situaciones o apoyan 100% todo lo que hace? Nuestra situación es un poco diferente en el sentido de que nosotros apoyamos a las ideas. Por ahí los errores terminan cayendo más en quienes terminan tomando las decisiones por obvias razones. Tomar decisiones implica ese riesgo de equivocarte, ¿cierto? Ujú. Y especialmente en el contexto en el que seguramente conversaron de las situaciones, por ahí tiene más que ver con la estructura partidaria. Nosotros defendemos las ideas, vamos a defender las ideas, ¿no? Somos una estructura inorgánica y realmente no estamos acá buscando cargos, Ujú. ni sueldos, ni tampoco, y esa es una de las diferencias por ahí que con la cámpora o con lo que se terminó convirtiendo en la cámpora. Nosotros no tenemos objetivos instrumentales, sino que son más bien morales o filosóficos. Y vuelvo a repetir, nosotros apoyábamos al presidente desde antes y esta estructura o este movimiento o este espacio es donde más cómodos nos sentimos, porque precisamente nos quedamos en la frontera de apoyar a las ideas, de apoyar a la filosofía liberal que plantea el presidente. Y también comparándola con el campo, nosotros lo hacemos porque queremos y no estamos amenazando a personas con no cobrar un sueldo, ni tampoco estamos tomando
asistencia a quién va y a quién no va, y además de eso, nuestro planteo es precisamente conservar la armonía y el cuidado de las personas que están. Nosotros sabemos que si queremos Milei para el rato, tenemos que conservar las formas para que el resto de la sociedad comprenda estas cosas y también quiera Milei para el rato. Estamos completamente alineados con esos objetivos. Iván, para ir cerrando, ¿les gustaría a ustedes como seguidores del interior que ahora está justo en campaña y esto responde directamente a la estrategia comunicacional y electoral, pero ¿crees que sería necesario por ahí que Milei, fuera de este tiempo específico, recorra más seguido las provincias, las ciudades? Porque es como que por ahí se centró mucho últimamente, está bien que el bastión es Buenos Aires, no se puede negar eso, o la repercusión que tiene Capital Federal también, pero no, ¿les gustaría a ustedes por ahí que sea más habitual la salida del presidente a tener encuentros de este tipo? Y la salida de un presidente siempre es positiva. La realidad es que los presidentes en general visitan poco el interior porque, como usted dice, la política se centra en la capital. No solo porque allí están la toma de decisiones, sino porque ahí está la población también. Pasa lo mismo en las provincias, que también se centran la actividad política en la capital de la provincia. Siempre es bueno que se descentralice, siempre es bueno que se visite, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema federal y adaptado a estas características. Ojalá sí pudiera visitar todas las ciudades posibles. Al mismo tiempo que tener en cuenta que la situación que heredó Milei lo obliga a tener que atender situaciones más de macroeconomía. Y me parece que esa es la función que está cumpliendo y que creo que está cumpliendo bien, correctamente, y sobre todo teniendo en cuenta la herencia, como estaba diciendo, que tuvo que tomar a partir del 2023, diciembre del 2023. Bueno. Así que... Iván, Sí. Iván, te agradecemos este contacto y ponernos al tanto un poco más de cómo es esto de la Fuerza del Cielo acá, locales, regionales. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.